Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, en lo que es el chat se encuentra el registro de asistencia, el formulario para que ustedes puedan registrar en este momento. Como les decía, les vamos a esperar 5 minutos para que puedan ingresar. Estos serían los últimos que puedan ingresar y ya empezamos con la clase, ¿no? Entonces vamos a topar el día de hoy una breve introducción. Les voy a explicar un poquito más a detalle cada uno de los puntos que teníamos que ir trabajando en la parte del proceso de trabajo de titulación. Es prácticamente cada uno de ustedes cómo van a ir trabajando en su producto. Por favor, en el formulario de asistencia que les comparto, registran asistencia, no en el chat, sino en el formulario de asistencia, para que no escriban, por favor, en el, en el chat de Zoom. Solo en el formulario que está ahí, en ese enlace, registran su asistencia. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, por favor, el día de hoy a las clases que vamos a tener. Les voy a explicar un poquito de lo que nos vamos a basar en lo que es el planteamiento del problema, en la justificación, los objetivos, que prácticamente basa o parte desde su árbol de problemas en la cual ustedes definen su tema y su problema y su resultado, se podría decir. ¿Ya? Entonces, vamos al primer punto, el planteamiento del problema. Cuando yo quiero decir mi planteamiento del problema, yo tengo que identificar y analizar a detalle cuál es el problema de la investigación. Es decir, diagnosticar cuál es la situación actual que se maneja y se genera mediante un lugar específico, un espacio geográfico y en un grupo de humanos específico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, digamos, en mi barrio tengo el problema de que hay mucha inseguridad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi grupo de trabajo? ¿Cuál es el problema que incurre? Entonces, para eso siempre debemos considerar una pregunta que es compuesta. ¿Dónde, cómo y por qué se da el problema? Entonces, cuando haya, o sea, ustedes tienen que ver, a ver, ¿dónde puede existir problemas? La primera subpregunta que voy a tener. ¿Dónde existen problemas? ¿Cómo se están dando esos problemas? ¿Y por qué se están dando esos problemas? Ahora, una vez que yo identifique esa parte constitutiva que necesito identificar qué hechos y consecuencias está conformando el problema, yo tengo que aquí ya ir redactando mediante una pregunta o una interrogante, decir en qué consiste la investigación, cuál es el aspecto general o central que se está generando y los secundarios. Aquí en el planteamiento, valga la redundancia, necesito identificar el asunto que es el objeto de estudio, describir en qué consiste, cuáles son las causas, efectos y aspectos complementarios que se da entre el problema. Entonces, por ejemplo, la inseguridad. ¿Cuál viene a ser una causa o, de por qué hay inseguridad? Porque existen poco alumbramiento, les pongo, ya. Porque no existen cámaras de seguridad, porque, digamos, no existe la patrulla de las policías, policía, perdón, el patrullero que vigile consecutivamente. Entonces, esos vienen a ser mis causas. Y como son mis causas, esas, cada una de esas causas que generan, por ejemplo, si no hay alumbramiento, ¿qué efecto puede darse? Es que haya personas a su alrededor que no se identifiquen. Digamos, no hay cámaras de seguridad, que cuando existan robos no se pueda identificar cuál fue la persona que realizó este robo, ¿ya? ¿Qué pasa si es que no hay patrulleros de policía? ¿Cuál sería el efecto? En que sí, si es que no hay patrulleros, obviamente, ¿qué va a hacer? El lugar se vuelve más inseguro y puede existir más personas que fueran externas
a su alrededor. Entonces les pongo cada una de estas consecuencias que yo tengo que contemplar. Ahora, cuando yo contemple todo esto que les acabo de mencionar, yo una vez que ya tenga mi árbol de problemas, voy redactando un párrafo en el cual primero me planteo la pregunta, ¿sí? La pregunta general y de ahí estructuro todo y detallo en fin todo mi problema que se realizó. Entonces, esta forma de pregunta que yo detalle el problema, yo tengo que decir qué, cómo, por qué y cuándo. ¿Sí? ¿Dónde se generó o por qué se generó este problema? Ahora, dentro de esta parte, yo tengo que tomar en cuenta que tengo la parte de justificación o viene a ser la idea de defender. En la parte de justificación o idea de defender, yo tengo que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Por qué por qué se tiene que realizar esa solución o con esa solución el problema, o sea, se resuelve. Entonces yo digo, no, mediante el problema que hay, la inseguridad, yo planteo implementar cámaras o sirenas ya de seguridad en el barrio para poder hacer un control. ¿De qué? Control de que en el caso de que existiera una persona infiltrada, pues se logre dar con ella, se pueda visualizar la cara, se pueda alertar para que los vecinos colaboren o se pueda alertar directamente a la policía para que haya el acompañamiento se podría decir, de las seguridades de la policía y así puedo ir detallando. Entonces yo en mi idea de defender o mi justificación, yo digo, ¿por qué? Ahora sí tengo que ¿por qué resuelvo de esa manera ese problema? Entonces, ustedes, cuando se planteen cada uno de sus temas que ya están trabajando, ustedes dicen, está bien, yo me propongo un problema, ¿ya? Yo identifiqué un problema y mediante este problema yo propongo una solución tecnológica, ¿ya? La solución tecnológica ya depende de su área, que sea más afín, no solamente redes, digamos, pueden ir a la parte de software, a la de hardware, bueno, ya ustedes van a ir viendo a qué área les gustaría enfocarse o especializarse un poquito más en su trabajo de titulación. Entonces, basado en eso, ustedes detallan, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de su problema y el centro de su propuesta que va a generar? Aquí es importante dentro de la justificación explicar qué concepto se va a trabajar, qué alcance va a tener su producto o su proyecto, qué beneficios va a tener, cuáles son las ventajas, o sea, todo lo bueno, se podría decir en términos generales, o sea, todo lo que sea bueno en mi parte de problema, de mi justificación del problema. Ahora bien, una vez que ya tenga mi idea de defender, yo planteo mis objetivos. Ahora, para plantear mi objetivo general, primero, tengo que enmarcar, se podría decir el término, de que mi objetivo general viene a ser mi tema, ¿sí? Es decir, que si yo ya planteo primero mi tema, es decir, voy a desarrollar un sistema les pongo, de cámaras de seguridad para el control en este caso, de de inseguridad en el barrio tal, les pongo un ejemplo. Entonces yo aquí ya planteo, ¿sí? Y mediante este tema, lo único que cambia cuando hago un objetivo general prácticamente viene a ser el verbo. Un tema no puede estar en verbo, pero cuando ya cambie a objetivo, ahí sí se lo cambia a verbo. Es un poco confuso, ¿por qué? Aquí lo importante es que ustedes tengan que decir cuál viene a ser su propósito que se va a lograr, que se va a mejorar, para qué se lo va a hacer y mediante qué se lo va a realizar, ¿sí? Aquí se debe de notar mediante la taxonomía de Bloom el qué, cómo y el para qué se lo realiza. Entonces, eso es importante que ustedes tengan al momento de desarrollar cualquier objetivo en un trabajo de investigación, trabajo de titulación o en un artículo científico o en forma general a nivel de investigación, un objetivo tiene que tener una estructura. Y esta estructura yo lo tengo que decir en qué,
qué lo voy a hacer, o sea, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a realizar o para qué lo voy a hacer. ¿Qué finalidad tiene? Cada uno de estos objetivos que yo lo voy a detallar solo pueden estar con un solo verbo. No puedo decir organizar y diseñar. No, no. Tengo que siempre colocar en un verbo y este verbo tiene que estar en verbo infinitivo. ¿Qué significa el verbo infinitivo? El ar, ir, ur. Ya les pongo un ejemplo, ¿no? Así, de igual manera, en esa misma estructura son los objetivos específicos. Pero los objetivos específicos vienen a ser un desglosable, ¿sí? O desglosarle en los pasos que se van a realizar el objetivo general. El objetivo general viene a ser el macro, es decir, el desarrollo, el diseño, la estructura, bueno, pongo en forma general. Eso es mi tema general. Y mi objetivo específico es ya ir minimizando o ir desglosando mi tema general o sí, mi objetivo general en diferentes pasos. El objetivo específico prácticamente son medibles, posibles y ejecutables. En esta parte es importante que un objetivo no lo detalle o no utilice temas o partes o verbos, perdón, dicho, que no son, se podría decir, ejecutables o tienen algún documento o algún producto que se obtenga mediante ese objetivo. Por ejemplo, yo tengo el verbo analizar. Este verbo analizar, ¿qué finalidad tiene? O sea, ¿qué producto tendría mediante este objetivo analizar? O sea, el analizar queda en el aire prácticamente, pero si yo le pongo, debes de analizar, le pongo, digamos, investigar, viene a cambiar un poco, porque el investigar yo ya tengo un documento, un texto, un párrafo en el cual identifico cuáles son cada uno de los enunciados que yo coloqué. Otra parte que tampoco es muy recomendable poner en un objetivo específico es controlar, ¿ya? Prácticamente este verbo controlar es poco posible de visualizarlo. Claro que a la final controlo, sí, pero mediante algo. Por ejemplo, yo diseño una red para el control de seguridad, o yo diseño una cámara, o yo diseño un reloj biométrico para el control de algún proceso, pero no es un verbo en sí directamente ejecutable. Entonces, por eso es necesario que cuando yo redacte objetivos sean muy entendibles, sean alcanzables y se desglosa o se desagrega del objetivo general. Prácticamente esos son los 4 pasos esenciales o principales que yo debo de contemplar al momento inicial de que yo hago un trabajo de investigación, de titulación o de un artículo científico o algún trabajo que yo tenga que realizar. Siempre tiene que tener esa estructura. Entonces, básicamente en la lógica que les acabo de mencionar, cada uno de ustedes van a ir trabajando o están trabajando ya en sus temas. Entonces ustedes, cada uno de sus temas van a ir proponiendo, ¿no? Mediante una problemática. No es que hay a veces que algunas personas se basan en que primero plantean el tema y luego el problema. No, es siempre al revés. Primero planteo el problema y mediante ese problema yo veo las posibles soluciones, ¿sí? Eso es lo más recomendable. A veces sí han visto, por ejemplo, temas ya que, o sea, yo quiero hacer ese tema, digamos que es algo similar, algo semejante. Sí, yo lo puedo ajustar a mi realidad, pero siempre ustedes deben decir cuál es la base del problema, por qué se sugiere esa solución o ese tema en sí. Entonces, eso es lo más primordial que ustedes deben de contemplar. Ahora sí, basado en esta explicación de referente al tema o los conceptos que les acabo de mencionar, les puedo dar paso para que ustedes me vayan realizando preguntas, primero en forma general, ¿sí? Solo sobre en temas generales de cada uno de los puntos que hemos tenido, algo que no entendieron, algo que les desean que les vuelva a explicar, y de ahí, luego de eso, arrancamos con ya sus temas para poder ir ya mejorando e ir estructurando cada uno de sus trabajos,
que a la final cada uno de estos, o sea, ustedes van a tener un avance, cada unidad van a ir avanzando con su trabajo de titulación y obviamente cada actividad que ustedes realicen de su trabajo de titulación va a ser calificada y va a ser dentro de la asignatura puntos para la asignatura para poder aprobar. Entonces, no lo consideren solamente por la asignatura, sino también adicional, pueden presentar ya un proyecto avanzado y ya estructurado para su trabajo cuando ya realicen la parte de titulación. Entonces, por favor, ahorita les doy paso para ver si es que tenemos preguntas, dudas o inquietudes referentes en forma general de cómo generar cada uno de estos puntos. Chicos, les doy paso. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Si estamos claros. Profe, Dígame. o sea que para escoger el tema primero hay que fijarnos en el problema para de ahí, se puede decir, crear el tema ya en general. Claro, sí, en este caso, como les digo, hay otra posibilidad de que si ustedes ven un tema que sí les gusta, o sea, digámoslo así, a mí me gusta desarrollar aplicaciones móviles, digámosle, para lo que son generar ventas online, ¿ya? Entonces, obviamente yo ya tengo un tema, ya en forma general. Ahora le puedo adecuar qué problema en sí yo podría encontrar para poder desarrollar esta aplicación. Entonces, en general, digo, ya, por la falta de movilización, por la cuestión de las emergencias sanitarias que ha ocurrido o por la parte de emergencia del Estado que hay los paros que no se pueden acceder de una manera física a un lugar, ¿qué factibilidad hay? Es las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, les pongo, o sea, yo partí, vuelta ahora al revés, ¿cuál es mi especialidad? Digámosle, es aplicaciones móviles. Entonces, basado en eso, yo diseñé y yo busqué vuelta un problema para ese tema, ¿ya? Y en el problema ya delimité mi alcance. Dije, va a ser para digamos, centros comerciales, ¿no? Entonces, en los centros comerciales existen problemas, no hay cómo acceder a esos lugares, sí. Entonces, pueden basarse en esa parte, pero también es importante es siempre lo más recomendable partir del problema hacia el tema. Y si lo hacen viceversa, pues hay que estructurarlo correctamente el problema. ¿Ves? ¿Alguna pregunta más, chicos? Inge, ¿en dónde se encuentra el link para poner la asistencia? Disculpe. En el chat, en este momento que algunos chicos nuevamente están colocando, ya les vuelvo a colocar el link, por favor. Este es el link que deben de realizar el registro de asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas noches, ingeniera. De pronto a mí me puede ayudar explicándome la primera tarea. Ya, la primera tarea que nosotros vamos a desarrollar en la parte del concepto de la asignatura es desarrollar los 4 puntos iniciales que les acabo de mencionar. Entonces, basado en eso, denme un momentito que se me abra el trabajo de titulación. Que aquí nosotros tenemos que hacer una tarea considerando los siguientes puntos, ¿ya? El primer punto que yo tengo que considerar, y es el más primordial, es que cada estudiante, es de manera individual, realizar un trabajo de investigación, ¿ya? Este trabajo de investigación lo van a hacer mediante el uso de presentaciones en línea. ¿Qué significa? Ustedes van a investigar estos 4 temas, de qué se componen cuáles son las ventajas o qué se realiza en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y una vez que ya tengan la información,
van a utilizar la plataforma en línea, por ejemplo, digamos, Metimeter, que es una que genera presentaciones en línea, y van a hacer todo su contenido. Entonces les pongo un ejemplo, ¿no? Yo, no necesariamente tiene que ser Mentimeter, sino puede ser Prezi, puede ser Canvas, puede ser cualquier otra plataforma adicional. Entonces les pongo un ejemplo. Y aquí tengo mi presentación, yo desarrollo, y una vez que tenga esta presentación, y yo voy programando, ¿no? O voy diseñando prácticamente estas presentaciones. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? Pues yo voy en la parte de programar y ahí voy diseñando, ¿sí? O voy programando en cada una de estas opciones necesarias para poder realizar. Entonces aquí, por ejemplo, ya voy creando nuevas, en este caso, nuevas presentaciones o diapositivas, y una vez que concluya, voy a decir compartir, quiero compartir, y ustedes en esta parte de la actividad, en la plantilla de entrega de actividades, van a hacer agregarle el enlace adicional. Una vez que ya tengan esta parte investigativa, solo es algo conceptos nada más, vamos a arrancar en la plantilla de entrega de actividades ya un tema específico, ¿ya? Cada estudiante debe de buscar un problema que pueda ser resuelto mediante un recurso tecnológico. Entonces, les ponía, ¿no? Yo tengo el problema de inseguridad en los barrios. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Inseguridad en el barrio ABC. ¿Qué causas han generado? ¿Ya? La causa 1 es que, ¿por qué se da ese problema? Porque no hay iluminaria necesaria. ¿Cuál es la causa 2? Es que no hay cámaras de seguridad. ¿Cuál es la causa 3? Es que no hay patrullaje diario, ¿ya? Entonces, mediante esta causa, ¿qué efecto pudo tener? O mediante otras causas que se pudieron generar. Aquí ustedes van bien. Entonces, la causa que se generó aquí, ¿qué efecto tuvo? El efecto que tuvo es de que no se puede transitar a partir desde las 7 de la noche en adelante. La causa 2 es que no se puede identificar las personas que robaron. Ya, les pongo ejemplos nada más. Entonces tengo mi árbol de problemas. Ustedes ya detallan su problema. Ahora bien, voy a la parte 2. En la parte 2 yo describo mi planteamiento del problema. En mi planteamiento de problema, como les decía, lo que está aquí en gráfico, ustedes detallan en manera de párrafo. Entonces digo, en la ciudad de Ambato, en el barrio ABC, existe mucha inseguridad, está existiendo un promedio de 3 robos a la semana, ya, las causas que se han generado es debido a la falta de iluminación, a la falta de cámaras de seguridad, a la falta de patrullaje, y eso ha tenido el efecto de que no se pueda transcurrir en la noche, que no se pueda identificar a las personas. Entonces voy redactando en un párrafo todo mi planteamiento del problema. En el punto 3 voy la justificación ahora sí de mi problema. Ahora sí digo, ¿cómo lo voy a resolver? Mediante este problema yo lo puedo resolver de muchas maneras. Ya ustedes como ya futuros tecnólogos, ya ustedes identifican qué recurso yo puedo implementar mediante este problema. Bueno, basado en mis conocimientos, en mi experiencia, lo que yo sugiero que es más factible o más recomendable para la inseguridad es implementar cámaras de seguridad en los postes, los cuales se puedan grabar las 24 horas al día. Esto permitirá poder acceder cualquier usuario o podrán acceder a las cámaras del 911. Podré tener mensajes de alerta cuando exista algún robo, bueno, y voy detallando todo lo que va a hacer al resolverse y cómo lo voy a resolver. Igual en párrafos, ¿no? Yo redacto en mi párrafo cómo va a ser
mi resolución. Una vez que ya haga eso, ahora voy a la parte de objetivos. Mi objetivo general, como les digo, es mi tema. Entonces, ¿cuál es mi producto? Desarrollar o diseñar o implementar cámaras de seguridad en el barrio ABC para mejorar o para el mejoramiento de seguridad en el barrio y así, ¿ya? Entonces, ustedes ahí, el objetivo general lo redactan. Y el objetivo específico mínimo son 3, y ahí se lo podría decir, lo desglosa, como les decía. Y aquí yo digo, ¿no? Voy a diseñar la red, voy a implementar las cámaras, les pongo ejemplos, ¿no? O sea, y estos verbos o estos objetivos, perdón dicho, tienen que tener una estructura. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Entonces, eso es muy importante. Esa es la tarea 1, que prácticamente tenemos que ir avanzando. Claro que aquí decía que se componía de 2 partes. Entonces, la primera parte es la parte investigativa, es decir, toda esta parte de desarrollo. Y la otra, la parte de la exposición, que les decía que vamos a hacer en esta semana. Entonces, ustedes hoy y mañana vamos a ir presentando sus proyectos, ¿sí? O sus ideas, vamos a ir mejorando. Podemos, como les decía, antes les decía, vamos ahorita primero a dar una idea de cada uno de sus temas, poderles guiar y a poder ir avanzando con su proyecto. Esto es prácticamente hasta el 27, por eso tenían que ir avanzando con sus temas. Obviamente no es fácil escoger directamente un tema, pero ya sí deben de ir ya redactando cada uno de estos pasos que tienen en la actividad. Esa es la actividad 1 que ustedes deben de realizar. No sé, preguntas o dudas. Sí, sí, yo tengo una duda. Por Ok. ejemplo, en la primera parte en la que estaban en ese link que nos enseñó, ese se hace en la plataforma y solo se copia el link y se pega, ¿verdad? Sí, Lo solo el link. segundo, ya, lo segundo se lo hace en Word, ¿verdad? Sí, verán, Aparte, lo que vamos a hacer es en la plantilla de entrega de actividades, igual está subido, o si no, igual les puedo pasar en la plantilla de entrega de actividades. Ustedes van a ir aquí entrando en desarrollo. Entonces aquí vamos a poner punto 1, el árbol de problemas. El punto 2, el planteamiento del problema. El punto 3 era la justificación y el punto 4 era los objetivos, ¿ya? Entonces, basado en esto, ya que tenemos los objetivos, yo al final le voy a poner el 5 presentación, ¿sí? De investigación, ¿ya? Y aquí le van a colocar el enlace, ¿ya? Solo aquí, en el mismo documento, para que no envíen aparte, o sea, en el mismo documento, digamos, aquí ya está todo ya generado, aquí ponen 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para que lo puedan desarrollar. Eso es, para que lo entiendan y lo contemplen. ¿Estamos claros? Chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Inge, disculpe, ¿como tema puede ser una alarma comunitaria o no? Claro, porque usted va, se podría decir, a armar esa alarma comunitaria y va a programar, por ejemplo, ¿no? Hay que sí, ustedes tienen que contemplar es delimitarle, ¿no? Yo voy a hacer esta alarma comunitaria, primero, voy a implementar el hardware, ¿no? Y mediante una aplicación, mediante una llamada, mediante un mensaje, yo voy a hacer que se active, ¿ya? Entonces, ustedes de ahí ya delimitan. Entonces, es muy importante eso. Ya depende, como les digo en este momento, ya es las ideas que cada uno vaya teniendo y vamos a ir mejorando. Hoy vamos cada uno de ustedes me van a dar una idea, ¿sí? De lo que ya hayan investigado y hayan realizado y le vamos a ir adaptando. Les voy a dar pequeñas sugerencias y de ahí vamos a ir trabajando.
para mañana sí ya necesito que ya vayan ya tengan avanzado el documento para poderles revisar. ¿Sí? Ahí vamos a ir de uno en uno revisando. Tenemos 2 horas y debemos aprovechar. Entonces, eso es importante que cada uno de ustedes me ayude, ¿no? Entonces, en este momento les pasé la plantilla de entrega de actividades. La asistencia está en el chat. No les... Inge, disculpe, no encontramos la asistencia. Por favor, ¿nos puede volver a reenviar? En este chat, a ver, en el WhatsApp, no en el WhatsApp, van a buscar en el chat de Zoom, ¿sí? Les va a salir como un iconito al lado de participantes, está el chat. Van a abrir esa pestaña y ahí en ese chat está un enlace. ¿Ya? Ese es el enlace de la asistencia para que registren. No les envío al WhatsApp, ¿por qué? Porque no registran, no deben de registrar los del grupo, sino deben de registrar los que están ahorita en clase, ¿no? Entonces es por eso. Entonces, no sé, aquí alguna pregunta, duda o inquietud. Arrancamos ya con las ideas. Profe, es que tampoco nos aparece aquí en el chat del Zoom el link. A ver, déjenme ver. A ver, creo que estamos ahí. No sé si les logra ver ahorita, en este momento. Ahí sí, Bien, profe. Gracias. sí, Ya, no profe, hay ahí sí. problema. Gracias. Ya, estado para los de la de espera. Ya, no hay problema. Ahorita registren asistencia. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos, por favor, para que revisen, vean, lean, bueno, tengan ya la idea y cada uno de ustedes van a ir participando. Les voy a ir llamando de uno en uno, ¿sí? Y me vayan dando ideas, ¿sí? Sus ideas y poder ir mejorando o sugiriéndole en qué podría mejorar o qué se podría realizar, ¿no? Entonces, por favor, en este momento les doy 5 minutos para que revisen, piensen, por favor, y después de 5 minutos nos vamos a volver a conectar al mismo enlace. No se cerren en este momento, no hay problema, pueden seguir igual investigando, pero les voy a dar 5 minutos para que puedan investigar en este momento o leer para que puedan darme una idea para sus trabajos de titulación. Vamos a trabajar en este momento de esa manera para poderles guiar, ¿no? Entonces, chicos, por favor, tenemos a partir de este momento 5 minutos para que le investiguen. Cualquier cosa me preguntan nomás.
Por favor, chicos, se va a acabar el tiempo de Zoom. Vamos a volver a ingresar al mismo enlace. Y por favor, arrancamos en 3 minutos ya con la presentación. Por favor. Listo, dije. Ya empezamos en 2 minutitos esperando que ingresen algún compañero más. Y si no, ya hasta las 9:10 les esperamos y ya por favor empezamos a hacer la participación, ¿no? Entonces, por favor, vamos ya pensando, terminando, concluyendo para ya poder ir contemplando ya la parte del día de hoy, ¿no? Entonces, por favor, tenemos 2 minutitos más y ya empezamos.
Ya chicos, vamos a empezar por favor. Les voy a ir llamando de acuerdo a los que estamos aquí asistentes a la clase y les voy a ir preguntando. Vamos a ir proponiendo ideas. Vamos a ir viendo porque como les digo ya la actividad ya la tienen que ir presentando. Claro que va a ser un prototipo o una primera idea lo que van a presentar, pero obviamente ya es una actividad calificada, entonces debemos de realizar lo mejor posible. ¿Ya? Vamos por favor a empezar con la estudiante Brenda Tibanquiza. Brenda, Inge, ya, dígame. yo puse como es colocación de sensores para cuidar el bienestar. ¿Para bien o cambio de tema? Colocación de sensores. Ajá, ¿De qué me dijo? Lo demás no lo entendí. colocación de sensores para cuidar el bienestar, o sea, para poder detectar armas cortopunzantes. Colocación de sensores para detectar armas cortopunzantes. Um, a ver, ¿cuál sería su producto final o su alcance? Como no le entiendo. A ver, le pongo, ¿no? Yo le pongo una práctica. ¿Cómo puede, mediante qué sensor o mediante qué proceso va a realizar para que haga el proceso de este sensor activarse y tome la parte de que haga una alerta o qué va a hacer, cómo va a identificarlo para saber cuál es la distancia, más o menos eso, cómo lo plantea, cuál sería su alcance del producto prácticamente. O sea, al rato que, antes de, o sea, al rato que vaya a llegar la persona o a cruzar la persona, va a tener un alcance siquiera de unos 2 metros, era para que le detecte que tal persona tiene, o sea, armas igual. Ujú. Ya. Es un muy buen tema, pero hay que mejorarlo. No es colocación, sino sería implementación. Cambiémosle el término, ¿no? No sería colocación, sino implementación de sensores, ¿ya? Pero a ver, ese sensor que yo le digo, ¿en qué va a estar? ¿En dónde lo voy a colocar? ¿O dónde lo voy a implementar? Para que sea un poquito más específico. Ya, le Sí, pongo un pues, ejemplo. A ver, como el dígame. instituto, o sea, sí, o sea, ya como me dijo que le cambié, ya pues, la implementación de sensores para detectar armas cortopunzantes a la institución. Ya, a ver, le pongo un ejemplo, ¿ya? Yo estoy en un instituto, entonces, en qué lugar yo voy a implementar este sensor para que le pongo? En la puerta. En la puerta, todas las personas que pasan, si han visto las rejillas que son por secretaría, ahí se va a implementar los sensores y ahí se va a identificar. Entonces, ahí específico, ¿no? Implementar sensores en puerta del instituto o en un lugar específico y a donde usted lo quiera colocar para el cuidado o no, para la alerta, ¿sí? Para la alerta de armas cortapunzantes. Ya, entonces, eso es un poquito ya más detallado. ¿Por qué le digo que lo ponga un poquito más detallado? Porque como el tema está muy amplio, digo, voy a colocar sensores. Entonces, él me va a decir, está en el garaje o está en la puerta 2 o en la puerta 1. Entonces, ahí hay que detallar. Obviamente, sí lo puedo en la justificación darle el alcance, pero sí sería un poquito, bueno, solo esa partecita de delimitar. Es muy buen tema. Lo que sí, delimítele o identifíquele bien el problema, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Es que hay mucha, igual valga la redundancia, mucha inseguridad de que ahora todas las personas o cualquier persona, mejor dicho, puede andar con cualquier
arma, sea, o sea, de fuego, o sea, cortopunzante, y eso está teniendo inconveniente. Entonces eso está muy bien la idea para reformular, ¿no? Bueno, que lo vaya realizando el documento y le vamos a ir redactando de un poquito de mejor manera, pero lo vamos a ir bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Ya. No, ninguna, mejor, muchas gracias. Ya. Vamos con Brian Toas. Sí, Inge. Sí, ahorita. Bueno, mi tema es crear un sistema de alarmas delincuenciales en el barrio Bellavista de la parroquia Santa Rosa mediante un aplicativo móvil como botón de pánico. Ya. Ya. Este botón de pánico que usted le va a generar o diseñar este sistema, ¿ya? Este botón de pánico, ¿a quién va a alarmar? Al ECU 911, va a ser una alerta, digámoslo, como va a ser muy sonora a nivel de donde se encuentra esta alarma suene demasiado fuerte para que alerta a los vecinos. ¿Cómo se lo considera hacer esta alarma? Bueno, más o menos la idea es, por ejemplo, en cada barrio o sector hay una alarma por barrio, por ejemplo, Ujú. y yo me he dado cuenta que a veces es la necesidad de, por ejemplo, yo qué sé, el alarma está en mi casa, un ejemplo, una sola alarma, pero le están robando al vecino de la otra esquina, entonces él hasta venir, hasta avisarme a mí que toque la alarma, él mediante el dispositivo podría activar la alarma y tocaría, sin duda, ponte yo no estoy en mi casa, entonces, pero ya sonaría la alarma, porque, Exacto. claro, es más o menos como, en este caso sería como para el barrio en sí, porque para la policía ya está implementado algo más o menos así, pero es mediante un código celular, o sea, marcan a un teléfono, pero yo me he puesto a pensar que si en caso no tengas saldo o alguna situación, entonces, más o menos es como para generarlo en el barrio, no con la policía, porque ahí sería un Ya. poco más complicado. Ya, pero ahora, mediante, si yo lo hago esta alarma, ya, vuelta a la distancia, ya, por ejemplo, yo tengo mi alarma y esta distancia lo voy a hacer para que la alarma se active por Bluetooth, le pongo un ejemplo, ¿no? Ya. O esta alarma del celular, perdón, este botón de pánico del celular y la alarma está en Arduino, les pongo yo. Entonces, tienen que tener un mínimo de distancia para poder acceder. Entonces, eso hay que delimitarla nada más en el alcance. De ahí estamos bien. Y ir viendo por qué medio se va a comunicar, porque eso hay que ponerle en el Oh, ya, alcance. ya. Pero Claro, sí, sí o se sea, hace. más o menos se necesitaría algún dispositivo que tenga un alcance de mayor frecuencia, se Longitud, podría decir, ajá. Ujú, con amplitud. Oh, ya, ujú, ya, ujú. Inge. Muchas Eso, gracias. ya. Gracias. Vamos con el siguiente, por favor. Daniel Calucho. Buenas noches. Bien. Bueno, el tema que yo tenía pensado, igual que ya le entregué anteriormente al Inge Goñé, era Ujú. que iba a realizar un diseño e implementación de un sistema de seguridad a través de cámaras, sensores y alarmas, las cuales serían monitorizadas y controladas a través de aplicaciones compatibles con teléfonos móviles para el barrio donde vivo, es en la zona de Ingaurco. Ya, ya. A esto es diseño de un sistema de seguridad. Obviamente va a integrar sensores, cámaras, alarmas. Hay que un poquito delimitarnos, o sea, mi aplicación, ¿qué va a realizar? O sea, en mi aplicación del móvil que usted va a tener este sistema de seguridad, voy a tener el acceso a las cámaras del barrio, o sea, las cámaras que yo he implementado Claro. y a las alarmas que va a generar. Hay que un poquito
delimitarnos nada más. O sea, la aplicación en sí, ¿qué va a realizar? En la justificación, usted le va a decir, la aplicación va a tener acceso a las cámaras solo para visualizarlas, no para moverlas. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo delimito qué va a ser mi sistema de seguridad. Entonces, mi sistema de seguridad, las alarmas, ¿qué va a hacer? Que esta alarma suene a nivel de barrio, como decía, sonora. No es que llame al ECU 900, no. Entonces va a ser una alarma comunitaria prácticamente. Los sensores, ¿qué va a hacer este sensor? ¿Con qué finalidad integro este sensor? ¿Cuál es el alcance? Entonces, hay que en la justificación que usted le vaya a colocar, le delimitemos, nada más. O sea, la idea está bien. Lo que necesitamos es delimitar un poquito para saber hasta dónde va a llegar mi producto. ¿Sí? Ya, Inge. Ya, muy bien. Listo, Inge. Gracias. Vamos con Edison Villavicencio. Señora, buenas noches. Bien. A ver, mi proyecto de tesis es conexión de internet punto a punto mediante fibra óptica con equipos transceiver. Lo que yo pienso hacer es prácticamente coger un punto directo desde el router, que sería como un router principal o una central, hacia otro lugar, tomando en cuenta que también se lo puede realizar mediante cable UTP, pero el cable UTP, como sabemos, es limitante de distancia, hablando de distancia, ¿no? Entonces, vemos que con la fibra óptica se puede extender en varios kilómetros mediante equipos transceivers. Entonces, eso es mi plan. Ya. ¿A dónde se lo va a implementar? ¿A dónde va a ser? Un lugar, se podría decir. O sea, chuta, específicamente, o sea, se podría decir que se puede implementar en institutos, varios usuarios, o sea, que pueden ocupar esa tecnología. Ya. Y que de hecho ocupan, por ejemplo, son para bancos que se puede ocupar de un punto directo que necesitan internet, entonces hay varios proveedores que pueden utilizar el servicio de esta manera. Ya, sí, sí. Solo ahí lo que le faltaba era el lugar. O sea, sí estamos bien con la parte de implementar una conexión o sí sería una implementación de una conexión de internet punto a punto de fibra óptica con equipos que transciben. ¿En qué lugar? Sí, eso le faltó. Si lo hacemos en el instituto que va a ser del campus Luisa Martínez, eso nada más. De ahí sí. Nada más ubicarle en la parte de la justificación, cómo se lo va a realizar, qué beneficios va a tener, esta fibra óptica que se lo va a integrar, va a haber mejor conectividad, más velocidad en entrega de información, en recepción de información, eso nada más. O sea, colocarle esos puntos, pero de ahí estamos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pero, por ejemplo, sí, una pregunta. Bien. Del tema, lo que me dice para implementar, o sea, por ejemplo, para la presentación del proyecto, yo puedo llevar, digamos, un pedazo de fibra, o son 30, 40, unos 60, unos 100 metros de fibra, hacer la conexión para que visualicen y realizar las configuraciones de los equipos para que puedan ver que sí funciona. Claro, al momento que pueda hacer la implementación, otra cosa que puedo decir, una implementación de un prototipo de conexión de internet. Cuando yo digo prototipo, ya delimito. No es que digo voy a implementar toda la red, ¿sí? Sino implemento una parte para que se haga prueba. ¿Sí? Eso le podríamos agregar. Como una implementación nada más. O sea, va a implementarlo, pero o diseñar un prototipo, ya prácticamente, ya. Eso es que viene a ser, va a implementar, pero solo una parte, como dice, una cierta cantidad sí, una cantidad de fibra óptica que va a configurar, digamos,
como va a ser en el instituto, un ejemplo, ya vamos a configurar los equipos que hay en el instituto o las máquinas de los docentes, les pongo ejemplos nada más, ¿ya? Mediante esa fibra óptica que es delimitada, se hace el proceso de implementación, ya. Pero no es que ya lo vamos a hacer este semestre, no, sino ya cuando lo haga el trabajo de titulación. Sino ahorita vamos a hacer solo el documento, ¿no? Eso también les aclaro, chicos, no es que ya vamos a hacer el producto, sino que ustedes lo van a hacer primero el documento en este semestre y ya terminando su malla curricular, ahí sí, ya cuando pasen a titulación, consideran la modalidad de trabajo de titulación, pues van a este proceso. Si no, sí se puede considerar como examen complexivo también un tema. Hay que solo sugerirles a los coordinadores de carrera para que se lo considere como tema de examen complexivo también. Sí se lo puede hacer eso. Entonces, de eso nada más para que lo contemple. ¿Alguna pregunta más? No, ninguna, gracias. Ya. Vamos, Jefferson Mantilla. O sea, mi tema es sobre sensores de rastreo y monitoreo. Ya. ¿Pero qué va a rastrear y qué va a monitorear? O sea, sería instalar un dispositivo en un auto, por ejemplo, sería para poder, o sea, desde un móvil o una PC, se puede rastrear y monitorear para saber en qué ubicación se encuentra. Ya, ¿sabes? Hay que ver en qué le va a implementar eso o diseñar o Por eso sería o sea, en automóvil, un auto. en automóviles. Ya, diseñar sensores o en automóviles. Ya, sí, estaríamos bien. ¿Con qué? Esos sensores de monitoreo hay que contemplar que el tema en sí es diseñar una aplicación para em, para el rastreo de la localización de un automóvil mediante estos sensores valga la redundancia, de rastreo y monitoreo, ¿sí? O mediante sensores. Eso prácticamente es su tema, porque no es solamente los sensores, sino que va a diseñar la aplicación o sea web, móvil, bueno, a la que vayan a diseñar, y mediante esa se vaya a ver dónde se encuentra el automóvil, le pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso para que o lo delimita de esa manera o cómo le va a limitar en la parte de sensores. Entonces, o sea, le pongo un ejemplo. Entonces, tengo los sensores mediante qué voy a identificar y voy a hacer el rastreo, ¿no? Entonces, eso hay que delimitarlo bien. No sé si me logró entender. Sí, lo entiendo. Ya, entonces, eso delimitémoslo bien. Si va a ser la aplicación, mediante estos sensores que se van a identificar o mediante eso, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué se va a cumplir? Hay que tenerle esa idea nada más claro para poderlo contemplar, ¿no? Ya. Vamos, por favor, Juan Rodríguez. Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, tengo un tema, pero, o sea, puede que el tema cambie un poco porque todavía estoy por decidirme bien, pero el tema dice algo así. Dice implementación de sala audiovisual mediante la domótica en la Escuela España, barrio que se ubica en el barrio de La Concepción. Ya. Mediante la domótica, me dijo. Acá. Ya. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta sala de audiovisual? Porque no tiene,
No, el alcance le digo. O sea, por ejemplo, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer o de qué se va a contener o componer la sala audiovisual? Pues normalmente una sala audiovisual por lo general tiene un proyector, obviamente parlantes y bueno, ahí también podríamos ocupar ya lo que es la domótica. No le escucho. Un, eh, un interruptor a base de Wi-Fi. Eso es lo que necesitamos. Si ya implementamos la parte de domótica, porque el término lo indicamos, o sea, tenemos que ver algo de domótica integrales. No, o sea, yo sé que proyector, por ejemplo, por lo general en la sala de audiovisuales tenemos las pizarras desplegables o la parte, son pizarras o carteles, les pueden llamar, son desplegables. Ahora, mediante la domótica que exista un interruptor o mediante la voz se haga el proceso de bajar el cartel o mediante la domótica yo digo apagar luz, se apagan las luces, se encienden las luces, se cierran las cortinas, no se cierran las cortinas. Eso hay que delimitarlo bien en el alcance. Entonces, si estamos bien en el tema, solo en el alcance hay que contemplarle esa partecita de, y obviamente el lugar, si es que cambia, no hay problema, pero ya saben a dónde lo van a generar. No sé si me entendió, Juan. Sí, profe. Ya, vamos con Juan Cisalema. Juan Cisalema. Buenas No, noches, Inge. ya, dígame. Ya. Bueno, mi proyecto está en implementar cámaras de videoseguridad en mi barrio, porque hace mucha falta por muchos robos. Y Ya. según lo que estuve así haciéndole mi proyecto, es implementar estas cámaras en lugares estratégicos mediante una aplicación fácil uso, por lo que algunas personas no saben mucho de tecnología. Implementarle estas cámaras en una aplicación fácil para que las personas en lugares estratégicos puedan alarmar rápido y a los del barrio, algo así. Sí, estamos bien. Las partes que ustedes están diciendo de seguridades, bueno, eso siempre son en lugares estratégicos. Es en lo posible que las aplicaciones no sean muy confusas y que sean atractivas, intuitivas hacia el usuario. ¿Qué significa que sea intuitiva? Es que ya el icono que diga, digamos, en rojo, alerta, ya significa que va a dar un botón de alerta. O diga cámara, ya sabe que va a una cámara 1, cámara 2. Estamos bien, está entendible el tema. Solo veamos como dice que es al barrio 1, igual que no se copien los barrios, porque ahí sí ya no nos podríamos manejar en el mismo barrio, pero de ahí estamos bien, ¿no? Ya. Gracias, Inge. Ya, vamos con Mayerly Castillo. Sí, buenas noches, ingeniera. Ya, dígame su tema. Mi tema es implementación de una alarma de seguridad mediante sensores de movimiento y asignaciones IP en el rectorado del instituto. De alarmas de seguridad, me dijo, ¿no es cierto? Sí. Ya. En el rectorado me dijo que le va a poner. Sí. Ahora, ¿qué sería en este caso? Que ya cuando ingresen, o sea, ¿qué finalidad sería en el rectorado específico? ¿Cuál sería esa parte? Por ejemplo,
sería cuando alguna persona deje la puerta abierta, que me pueda detectar mediante el celular. Ahí entraría la parte del sensor, que me llegue a mí que la puerta está abierta y yo desde el celular monitorearla para cerrar la puerta. Exacto, sí. Pero, a ver, ahí nos estamos yendo un poquito más allá, porque aquí estamos implementando la alerta, pero la alerta prácticamente viene a ser solo la alerta. Ahora, si yo quiero, si es que ya digamos, dejé abierta la puerta y quiero cerrarlo, ya es otro tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, delimitémonos solo hasta si va a ser la alerta o va a ser todo el sistema de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, la alerta puede ser que como es sensores de movimiento, digámoslo así, la puerta está abierta, cuando existe, por ejemplo, los movimientos telúricos o a veces no solamente son movimientos, cuando existe recalentamiento de las PCs, ¿qué pasa? Entonces tengo que dar esas alertas. Cuando existe algún fuego, alguna situación, también podría ser una alerta. ¿Por qué situación? Por ejemplo, digamos, en el rectorado que está actualmente, estamos en un lugar que es, se podría decir, antiguo. Entonces, obviamente, si se quema, obviamente se va a quemar la mayoría. Entonces, delimitémonos si va a ser solo las alertas, qué va a hacer, o si no va a integrar adicionalmente ya el funcionamiento. Bajo esta alerta, se podría decir las medidas ya de prevención también, o puede ser ya las medidas de ejecución. Entonces, eso nada más para que lo contemple nada más en el alcance. ¿Sí estamos claros? Sí, ingeniera. Ya, vamos con María José Sierra. Sí, profe, buenas noches. Ya, mi tema es sistema de alarma comunitaria. Ya. Ya, ¿a dónde va a ser esa alarma comunitaria? ¿O qué va a ser? O sea, la calle es por la 1 de Mayo, Lizardo, Ruiz y Maldonado. Ya. Ahora, este sistema de alarmas, ¿qué, qué beneficios va a tener? Porque ya tenemos un tema igualito. María José, no sé si me escuchó. Ya se fue María José. Continuamos hasta eso, ¿ya? Rafael Cadena. Buenas noches, Inge. Dígame, por favor. El tema es implementar un sistema de alarma para mejorar la seguridad de la empresa Josmax en la ciudad de Ambato. Es en la empresa donde yo trabajo. Era un sistema de alarma vía GSM que además de colocar diferentes equipos y dispositivos como son cámaras de seguridad, sensores y una sirena, se va a incorporar una nueva función al sistema de alarma, la que consiste en enviar y recibir mensajes de texto cuando sus sensores hayan sido activados. Con esto brinda la posibilidad de informar al gerente general sobre el imprevisto. Ya. Lo único que hagamos aquí en el tema, adecuémosle solo que es la implementación de sistemas de alarma mediante mensajes de texto. O sea, porque para cambiar un poco, porque el otro tema era igualito, ¿no? Entonces, para poderla adecuar y que no sea similar, vamos a hacer, obviamente, para la empresa cambio, pero para decir que el sistema de alarma sea mediante esta plataforma o mediante la estructura que va a manejar. ¿Sí estamos claros, Rafael? Ya. Ya.
John Zuleta. Sí, Inge, ya le di. Mi tema es el análisis en el barrio Atocha para saber el uso de dispositivos inteligentes. A ver, vuélveme a repetir el tema. Es el análisis en el análisis en el barrio Atocha para saber el uso de dispositivos inteligentes. Tengo la idea, pero no sé cómo plasmarla en un tema. A ver, ¿qué funcionalidad quiere hacer? O sea, ¿qué quiere Quiero realizar? saber en cuántos dispositivos inteligentes tienen en un barrio o ya en este barrio. Hacer un análisis. Ya. A ver, como tema así es muy sencillo. ¿Qué podríamos hacer? Es lo siguiente, realizar un análisis comparativo de tecnologías dentro del barrio Atocha. Le pongo un ejemplo. Entonces, cuando digo un análisis comparativo, digo, por ejemplo, a nivel general en Atocha, digamos, manejan la tecnología GPS, la tecnología tal, la tecnología tal. Entonces, hago un análisis y hago una comparativa de ver cuáles las mejores y cuáles son las actualizadas. Ahí, en cambio, utilizo un análisis estadístico. ¿Sí? Pero hago un análisis comparativo, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la problemática que yo tuviera ahí? ¿Por qué necesitara investigar eso? Ya, es para saber qué tan avanzados o atrasados estamos en cuanto a la tecnología o en este caso en el uso de dispositivos inteligentes. Ya, sí podría hacer esa parte. Entonces, hay que redactarlo nada más, como le digo, o sea, análisis de comparativas o análisis comparativo, se podría decir el tema. Ese sería el tema para que usted. Análisis comparativo de tecnologías, ya. Para el barrio tal o Por el sobre barrio lo tal. para que ustedes se identifiquen, ¿sí? Pero hay que ponerle en el alcance qué nomás va a realizar, o sea, a verle el plus, por qué necesito hacer esa investigación. O sea, y ese análisis, ¿qué va a obtener? ¿O qué se va a hacer con ese análisis? Ya le pongo, ¿no? Mediante ese análisis ya se considera la implementación de cursos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Como estamos tan atrasados de tecnología, les pongo, es necesario implementación de cursos. Entonces con este análisis, yo dentro de mi alcance de producto digo, la tecnología que más nos falla o más nos falta, digamos, es la del celular. Les pongo Santel. Entonces, basado en eso, en este análisis, en mi tesis, ¿cuál va a ser el resultado? La implementación de un curso básico, un curso general, algo de esta tecnología que esté más, que tengamos más, se puede decir, escasez de conocimientos, ¿ya? Entonces hay que mejorarle y hay que ponerle ese plus, nada más, en el tema para que sea... Una consulta, ¿sí o sí se tiene que implementar algo? Que solo quiero hacer un tipo de investigación y llegar a una conclusión de que estamos muy atrasados o que estamos casi a la par Ya. en ¿Qué pasaría? términos de Sí, la entiendo. tecnología. Ahora, ¿cuándo pudiéramos hacer eso? Es cuando hacemos un trabajo de investigación. Pero en nuestro caso, nosotros somos tecnólogos. Entonces, ya, esperemos que ingresen, ya. Bueno, que sigan ingresando los demás chicos, ¿no? Pero a ver, les explico en forma general. Como les iba diciendo, hay una diferencia cuando se maneja lo que son los a nivel superior. Nosotros tenemos que no solo hacer un trabajo de investigación. Ya, cuando nosotros estuviéramos en un nivel de cuarto nivel, ahí podemos hacer la parte investigativa. Por ejemplo, en un doctorado es la parte investigativa. Pero a nivel de tercer nivel, nosotros, a nivel de tecnologado,
somos prácticos o ejecutadores, más no somos investigadores, por lo cual, claro que nosotros tenemos mucho la investigación, siempre cada semestre hacemos la parte investigativa con el proyecto de aula, pero en un trabajo de titulación no tiene que ser práctico, o sea, tiene que haber un producto en sí, o sea, tienen que no solamente implementarlo, puede dejarlo en un prototipo, como les decía, tiene que haber un producto, ¿sí? Eso sí nos rige a nivel de CENESID que debemos cumplir y realizarlo. No sé si estamos claros. Yo. Sí, Inge. Entonces, harías ese análisis para implementar ¿cómo se diría? Una charla o para demostrar que hay nuevas tecnologías ya. Claro, para implementar charlas sí, serían charlas más que cursos. Charlas sobre la importancia de las nuevas tecnologías, se podría decir en forma general. Ya. Ya, pero sí tiene que haber una implementación. O sea, eso sí, de ley tenemos que tener, ¿no? Bien. Gracias. Ya. A ver, María José, no sé si me logra escuchar. Sí, profe, mil disculpas. Sí, se me salió de la reunión. Como Ya. le decía, mi tema es sistema de alarma comunitaria. Sí, eso le decía. ¿Cuál es el plus? Porque ya tenemos un mismo tema igualito. Ah, ya está. Chuta, entonces me toca buscar otro. O sea, mi sistema de alarma comunitaria, o sea, sería, por ejemplo, pues que por mi zona, o sea, por donde que yo vivo, hay muchos ladrones. O sea, sí, Entonces, sí. por O sea, eso. de ley necesitamos implementar alarmas comunitarias en todos los barrios. Ya, les pongo, ¿no? Es un Ya. tema que va a ser en lugares diferentes, pero es el mismo tema. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle? Es darle un plus adicional. Ya, les pongo, por ejemplo, ¿no? Como les decía, el sistema en uno ponían, digamos, sistema de seguridad mediante sensores y el otro tema es mediante mensajes de texto. Entonces son diferentes, son casi similares, pero es mediante otra plataforma o mediante otra herramienta, ¿ya? Entonces, eso búsquele, ¿no? Si es que usted si va a continuar con el mismo tema de alarma comunitaria, búsquele ese plus que tuviera. O sea, digamos. Sería, profe, como con pulsadores inalámbricos de radiofrecuencia. Ya, ¿cuánta sería la distancia o cómo sería la acción? Chuta, la distancia que sería de unos, ¿cuánto sería? Unos 100 metros. Ya. Porque van a cubrir la zona más o menos de 100 metros. Ya, entonces ahí ya. Si ve, el tema dice, yo por ejemplo, voy a generar un sistema, la generación de un sistema de alarmas comunitarias mediante con pulsadores inalámbricos. Exacto. Ya, entonces ahí usted le cambia la idea de lo que el otro compañero puso. Entonces, es para que nosotros tengamos ya la idea de que, o sea, nosotros tenemos que implementar. Y ahorita básicamente lo que necesitamos es seguridad, ¿no? A nivel de toda la ciudad. Pero hay que, no todos poner el mismo tema, sino cada uno hay que darle alguna consideración adicional, a ponerle algún plus o alguna palabra diferente para que cambie y no nos digan que están repetidos. Porque si nosotros decimos así prácticamente, digamos, ahorita estamos entre los 20 estudiantes, pero si ustedes vieron ya se titularon como, digamos, unos 20 más y puede ser que sean los mismos temas. Entonces ya no nos van a aprobar en titulación. Entonces eso hay que ver, ¿no? Entonces eso nada más, chicos. Las ideas están muy buenas, hay que solamente alinearles un poquito, hay que un poquito ya diseñarles, vamos a trabajar en el documento, vamos a ir mejorando y mañana sí ya trabajé en el documento y vamos a ir revisando. La primera hora les voy a ayudar a ir diseñando el documento y les dándoles algunas ideas
que me vayan presentando para que me vayan compartiendo la pantalla, ¿sí? Y la próxima semana hacemos las exposiciones para ya ir haciendo. Hoy, si es que podemos hacer mañana, mucho mejor, pero si no alcanzamos con todo, vamos a ir bien. Eso, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana tenemos clases, por favor, a las 7:30. Igual tenemos 2 horas y vamos a ir trabajando en trabajo de titulación. Muchas gracias por asistir y cualquier duda o inquietud me escriben por interno. Mañana ya realizamos una actividad en clases, algo para poder ir a avanzar y puedan ir teniendo notas. Ya les voy a ir activando. Entonces, cualquier cosa estamos pendientes. Nos vemos el día de mañana. Pasen bien y hasta luego, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.